Hola chicos, aquí estamos, vamos a hablaros del código Hays. Espero que os guste. Cuando se habla de la época precódigo o precode, nos referimos al periodo de cine norteamericano que comprende desde la aparición del cine sonoro en 1927 y la aplicación efectiva del denominado Código de Producción de Películas que se aplicó el 1 de julio de 1934. Decimos aplicación efectiva, ya que el código de producción se creó en el año 1930, pero debido a la falta de medios y recursos, no tendría una aplicación real hasta 4 años más tarde. Durante este periodo de tiempo asistimos a los primeros años de grandes estrellas de Hollywood, como Edward G. Robinson, Clark Gable, Barbara Stanwyck o, entre otros, James Cagney. A consecuencia del crack de la bolsa de 1929, la gente dejó de ir al cine y la industria se resintió, así que los magnates recurrieron a contenidos más violentos y sexuales para atraer al público de nuevo a las salas. El consumo de drogas, la infidelidad, el aborto y la violencia explícitas eran las temáticas principales de las películas de esta época. También se desarrollarían unos personajes femeninos muy descarados, que escandalizaban a muchos y que se mostraban a unas mujeres sensuales pero a la vez manipuladoras que no dejaban pasar la oportunidad de utilizar el sexo para manipular a los hombres y conseguir sus objetivos. Actrices como Mae West o Barbara Stanwyck, entre otras, pondrían la primera piedra para la construcción arquetípica de lo que luego se llamará la mujer fatal, que tendrá su consolidación en El halcón maltés en 1941 o en Perdición de Billy Wilder en 1944. En realidad, lo que más indignaba al público era, más que el contenido sexual, era la violencia de los gángsters. A comienzos de los años 30, películas como Los violentos años 20, Enemigo público, El pequeño César y sobre todo Scarface, parecía que se estaba celebrando la violencia de alguna manera, ¿no? Haciendo que los villanos parecieran más los héroes y por tanto que el público simpatizara más con el criminal que con la ley. Además, la actitud de ciertos actores y actrices en su vida privada, ¿no? Que regaron la prensa de escándalos de tipo sexual y de problemas con las drogas, digamos que favorecieron este clima de indignación por parte de algunos sectores de la sociedad norteamericana, ¿no? Que se posicionaron en contra de la industria del cine. A los líderes religiosos les preocupaba la decadencia moral que podía estar causando Hollywood a la sociedad, en especial a los jóvenes. Les preocupaba que se corrompiera la juventud, ya fuera por el contenido sexual como por los héroes gángsters, ¿no? por todos los gángsters que salían en las películas, ¿no? Durante los años 33 y 34 mucha gente estaba escandalizada con el grado de violencia y sexo explícito de Hollywood, sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica. En respuesta a toda esa inmoralidad se creó un comité de acción política muy poderoso denominado la Legión Católica de la Decencia. Era una organización de tipo nacional que obligaba a los miembros a no ver películas inmorales, ya que de alguna manera estarían pecando. Se siguió en todas las grandes asociaciones y organizaciones católicas del país. Con más de 20 millones de fieles en Estados Unidos, los católicos comenzaron a no acudir al cine por el imperativo moral de la Legión Católica de la Decencia. Se convirtió en un arma muy efectiva para sacar a la gente de los cines, convirtiéndose en los grandes censores de Hollywood. Esta situación comenzó a preocupar a los grandes estudios de Hollywood, ya que, aparte del descenso de la taquilla por el boicot católico, se tenía el temor de una posible intervención estatal o nacional de las producciones de la industria para censurar los contenidos que eran excesivamente explícitos tanto en lo sexual como en lo violento. Por tanto, la propia industria creó productores y distribuidores de películas de Estados Unidos, liderada por Will H. Hays, un presbiteriano republicano de moral intachable. Hays tenía una decencia y respetabilidad fuera de toda duda. No bebía, no fumaba, además estaba bien relacionado con los políticos de Washington y con la gente de Wall Street. Hays estuvo al frente de la asociación durante 23 años seguidos. Por eso cuando se habla del llamado Hollywood oficial, se habla de la oficina de Hays. Él y su organización serían los encargados de evitar que la censura federal metiera las manos en la industria de Hollywood. Hays pensó que si la industria ofrecía regularse a sí misma y establecer un código ético que contentara a los grupos de presión, el gobierno de Washington no se metería en Hollywood. En 1930, los estudios de Hays aceptaron el código de producción escrito por dos católicos, el padre jesuita Daniel Lord y Martin Kingley, editor de publicaciones sobre cine. Escribieron el código de producción en el año 1930. No solo era un listado de aquellas cosas que se podían hacer o no,
sino una filosofía que decía que el cine es un poderoso medio de comunicación y como tal comunica valores a todo el mundo, en particular a los jóvenes. El código incluía en las películas la moral católica, cómo se castigaba al culpable y se premiaba al virtuoso. Un miembro de la Liga de la Decencia, un devoto católico irlandés llamado Joseph Breen, hizo campaña para limpiar el cine. Digamos que era el principal encargado de hacer cumplir el código de producción. Desde 1934 a 1954, su oficina se encargaba de supervisar y administrar dicho código. Él le ponía, digamos, el sello de aprobación a las películas. Esto dio pie, el código dio pie a películas en las que los juegos físicos dieran paso a los juegos de palabras en los diálogos. Mantenerse dentro de este marco de normas podía hacer surgir mucha creatividad, tanto en los diálogos como en las escenas. La ventaja del código es que te daban una serie de normas con las que los guionistas y directores tenían que jugar, y eso a veces fomentaba la creatividad en la manera de enfocar las historias y los diálogos. Digamos que debían pensar más sus diálogos y cómo representar las escenas para cumplir el código. A su vez, los espectadores se vieron obligados a afrontar las películas como nunca antes lo habían hecho. Debían saber leer entre líneas, interpretar de alguna manera lo que se les estaba diciendo, lo que se les estaba mostrando. En relación a las normas básicas del código, ¿no? Es decir, aquellos principios generales. Luego voy a enumerar básicamente las tres principales, ¿no? No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal y el pecado. La ley natural o humana no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. Os dejamos aquí debajo un link para que podáis acceder a leer todo el código, ¿vale? Todo lo que es el código Hays. A partir de la aplicación del código, el 1 de julio de 1934, la gente volvió a las salas de cine, o por lo menos se notó una clara tendencia ascendente con estas nuevas películas que ya se encontraban bajo la influencia del código. Los productores de la industria veían que volvían a ganar dinero, a la par que la presión de la jerarquía católica y sus asociaciones ya no era tan asfixiante. Así que, aparentemente, la aplicación del código fue beneficiosa para la industria y para todo el mundo, al menos durante los 20 años siguientes. Visto el éxito repentino de la aplicación, todos los estudios nombraron a un representante para que tratara directamente con la oficina de Hays, digamos que para verificar que todo estuviera en las condiciones acordadas. Es decir, había que verificar desde el tamaño de una falda, pasando por la forma de un escote y que el argumento estuviera dentro del canon. Digamos, por ejemplo, que los musicales serían una especie de excepción, ya que los trajes no se podían modificar demasiado, porque sería imposible realizar esas coreografías, ¿no? con una falda demasiado larga, a lo mejor. Los bailarines se caerían torpemente al suelo. Por tanto, este género musical quedaría menos expuesto a la censura, no relacionada con el argumento, sino con el vestuario, especialmente el femenino. Aunque, por supuesto, tampoco se podían pasar de la raya y estaban también muy vigilados. Una de las consecuencias inesperadas del código, como hemos comentado anteriormente, fue que los cineastas se vieron forzados a trabajar más intensamente y ser más sutiles, más creativos, digamos, a la hora de representar el sexo y la sensualidad. En algunos casos muy notorios, el código, de forma involuntaria, hizo algunas escenas aún más sexuales. Dichas escenas, o todas esas escenas que todos tenemos en el imaginario colectivo, como una botella de champán descorchándose, o un tren entrando en un túnel, o las abejas polinizando flores, o fuegos artificiales, provienen de esta época en la que se tenía que sugerir y no mostrar. De nuevo había que leer e interpretar entre líneas. Durante la década de 1950, los americanos no querían aceptar el control de este código regulatorio, no estaban ya dispuestos a aceptarlo. Por tanto, a cada año que pasaba, la fórmula que triunfó durante tantos años empezaba a venirse abajo. Trataron de actualizarlo en un par de ocasiones a lo largo de los años 50, volviéndolo un poquito más permisivo. Trataron de hacer frente al cambio de mentalidad del ciudadano medio, ya que no aceptaba este ciudadano imposiciones morales en el cine. Pero también para hacer frente a la amenaza de la televisión y también a la amenaza de la llegada de las películas extranjeras, ¿no? Sobre todo de Europa. Los estudios se vieron obligados a darle al público lo que demandaba, es decir, temas más duros, más sórdidos, explícitos. La violencia y el sexo y las drogas se empezaron a retratar de nuevo con más crudeza. Dentro de esa nueva tendencia, muchos consideran a la Psicosis de Hitchcock, de 1960,
como la película que representa el final del código de producción, ya que en ella pues, se puede apreciar una conjunción de todos aquellos temas que estaban estrictamente prohibidos o censurados, ¿no?, durante la doctrina de Hayes. Contiene un alto grado de un índice alto de violencia, de sexo, desnudos femeninos, y todo está conectado entre sí dándole un sentido único, ¿no? Además, el código moral se resquebrajaba en esta película, ya que no se aprecia ninguna razón por la que, por ejemplo, Janet Lane sea asesinada en la ducha, y eso va radicalmente en contra de la moral católica. Psicosis fue un gran golpe para el código de producción de películas. Aunque este desafío a las normas, como hemos comentado anteriormente, ya venía dándose, ¿no?, desde principios de los años 50 en adelante. La llegada de la televisión, el cine independiente, el cine extranjero, más concretamente, como hemos dicho, el cine europeo, ¿no? El público norteamericano aceptaba ver estas películas ajenas al Hollywood oficial, a pesar de que sabían que iban a ver films mucho más duros y menos digeribles. Pero lo aceptaban porque era lo que demandaban en ese momento. Durante la década de los años 50 aumentaron las películas independientes sin el sello de la aprobación, ¿no? Pero el público iba a verlas de todas maneras, ¿no? Esta situación llevó a los estudios a realizar películas descaradamente fuera de las normas del código. Ya no había ningún tipo de pudor. Películas como Con faldas y a lo loco, Easy Rider, Cowboy de medianoche se hicieron al margen del sello de aprobación y tuvieron un grandísimo éxito. A partir de este momento de la historia, el cine norteamericano cambió definitivamente el sistema del código Hayes por un sistema mucho más permisivo de calificación por edades, que es el que ha quedado actualmente. Aunque por supuesto eso no significa en absoluto que en Hollywood no siga habiendo censura, ¿no?, de alguna manera. La censura siempre va a estar presente, ¿no? Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis saber más sobre el código, os hemos dejado algún link debajo, ¿vale?, para que podáis acceder a él y bueno, y así tendréis más información. Comentad lo que queráis, nosotros estaremos encantados de leer vuestros comentarios y también de responderlos. Dadle al like, por favor, si os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo.